Juan, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a nuestros espacios gerenciales. Yo soy María Adelaida Mesa, lidero Social Manager de Jugada Maestra, y Juan Fernando aceptó muy amablemente este espacio. María Adelaida, muchas gracias por tu invitación. Para mí realmente es un orgullo poder participar en este espacio y poder conversar un poco de este tema tan relevante hoy en día, organizaciones conscientes, y cómo nos aproximamos a este tema desde Compañía Nacional de Chocolates y Grupo Nutresa. Entonces, nuevamente, muchas gracias y un saludo especial para todos quienes nos van a acompañar en este espacio, en este podcast. Quiero hacer una introducción, una presentación inicial de quién es Juan Fernando Castañeda. Juan Fernando es ingeniero de producción de la Universidad de AFIT. Él hizo su programa académico de CEOs de Northwestern University en Kellogg's School of Management, y él tiene dos etapas de evolución profesional muy interesante. La primera la hizo en Procter & Gamble y la segunda en el Grupo Nutresa. De esos 20 años en Procter & Gamble, sus 10 primeros fueron en operaciones y luego en mercadeo. Y esto es bastante interesante porque después vamos a ver esa evolución, lo que significó posteriormente en su vida profesional. Y luego en el Grupo Nutresa se vincula en las áreas de mercadeo. Finalmente hoy es presidente nacional de chocolates y vicepresidente de mercadeo del Grupo Nutresa. Juan Fernando, todos sabemos que el Dow Jones Sustainability Index viene trabajando fuertemente en los temas de sostenibilidad. ¿En qué momento el grupo decide vincularse con este índice? Grupo Nutresa, la verdad, viene trabajando desde tiempo atrás en una estrategia de sostenibilidad. Nosotros hasta el 2020 veníamos trabajando en una estrategia que se llamaba la Estrategia Centenaria y tenía la sostenibilidad como un envolvente de esa estrategia. Sin embargo, trabajábamos nuestro enfoque estratégico y la sostenibilidad como dos elementos separados. En el 2020 declaramos nuestra estrategia o nuestra Mega 2030 y hace que estos dos universos se junten en uno solo, y entonces nuestra Mega 2030 está centrada en un eje de sostenibilidad. Ese eje de sostenibilidad entonces lo trabajamos a través de unas declaraciones que hacemos públicas y que decimos que vamos a generar un trabajo deliberado a partir de esta Mega 2030. Y yo resaltaría ahí la primera declaratoria alrededor de un propósito superior. El propósito superior del Grupo Nutresa, de manera resumida, se llama Un futuro entre todos, y de manera extendida es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y esto lo traemos a la vida a través de trabajar en propósito, pero a través de traerlo a la vida con los diferentes grupos relacionados. Muy bien, Juan, ¿cuáles son estos grupos relacionados? Perfecto, porque, y muy importante, ¿cierto? Muy importante visualizarlo, porque es ahí donde empezamos a trabajar de manera deliberada, esa aterrizada de traer a la vida ese propósito superior. Entonces, declaramos 7 grupos relacionados: primero nuestros proveedores, luego nuestros colaboradores, clientes, consumidores, la comunidad, los inversionistas y el Estado. Y lo que queremos hacer es construir una agenda de creación de valor conjunto con cada uno de ellos. Y lo hacemos, pues sí, desde Grupo Nutresa, pero la verdad, cada uno de los negocios del Grupo Nutresa identifica sus grupos relacionados y la agenda de creación de valor conjunto. Juan, hablaste de creciente generación de valor. ¿Cómo es la relación entre este indicador y organizaciones conscientes? Cuando hablamos de la creciente generación de valor, en una aproximación de capitalismo tradicional, seguramente vienen dos variables a la mente, ¿cierto? Cómo crecemos las ventas y cómo crecemos las utilidades. Y la verdad es que no es que esto deje de ser importante, es central para la sostenibilidad a largo plazo de cada uno de los negocios. Lo importante es lograr un equilibrio de esa creciente generación de valor en términos de ventas y en términos de utilidades, pero también en cada uno de los elementos que hacen parte de la agenda de creación de valor conjunto en cada uno de los grupos relacionados. Entonces, pues podríamos tener ejemplos para cada uno de ellos, pero me gustaría tocar, por ejemplo, el de los colaboradores. El de los colaboradores, pues nos sentamos nosotros como administración y vemos las necesidades de cada uno de esos colaboradores que hacen parte de nuestra compañía y encontramos elementos de
creación de valor conjunto. Entonces, claro que sí, está la compensación, tal vez lo más evidente para cada uno de los colaboradores. ¿Cómo es mi compensación? ¿Cómo es relativa al mercado? Pero también hay otros elementos asociados a los beneficios, también a cómo me siento yo al interior de la empresa. Y así, en cada uno de los otros, que entonces logran ese equilibrio. Sí, el equilibrio o ese foco en el creciente generación de valor de las ventas, de la utilidad, pero en cada una de esas variables, cómo tenemos indicadores, planes de acción y cómo vamos progresando en cada uno de ellos. Juan, has hablado de colaboradores. Quiero preguntarte hoy qué te demanda como líder el trabajar en una empresa consciente y cómo conectas esto con tu experiencia en Procter, que inicialmente fue en operaciones y hoy en mercadeo muy cercano al cliente. Yo creo que este tema está centrado en la cercanía, ¿sí? Y uno, pues al fin y al cabo, pues uno es un líder de una organización, pero uno no puede liderar a todo el mundo, ¿cierto? Aquí tenemos 1.350 colaboradores, es imposible que yo lidere y que conozca el detalle de cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Pero sí de cada uno de los equipos. Y entonces uno lidera, en este cargo, lidera líderes y tiene que estar cercano a cada uno de ellos. Cercano en diferentes aspectos, ¿cierto? En conocer la persona como persona, no solamente pues como un colaborador y como una persona que está haciendo un rol, sino en su rol familiar, cómo se relaciona con la compañía, cuál es su propósito superior y ese propósito superior cómo conecta con el propósito superior de la compañía. Y es muy, muy interesante lo que nos encontramos ahí, porque la verdad pues de las 24 horas del día seguramente pasamos al interior de la empresa 10, 12 horas y compartimos con ese círculo de personas de manera constante, pero no siempre estamos conscientes de que no necesariamente nos conocemos y que tenemos ese nivel de cercanía. Entonces, yo creo que ¿qué demanda como persona desde la parte humana? Ese foco en la cercanía, en la construcción de relaciones de confianza. Entonces, yo sí creo que, o recalco ese tema de la cercanía, cercanía con los equipos de trabajo y cercanía con la organización. ¿Cómo? Diseñando espacios de conexión, de comunicación, y la verdad es que tú lo decías ahorita, ¿eso qué tiene que ver con estos roles, como ese rol mío en operaciones al principio de mi carrera, o el rol de mercadeo? La verdad es que en las operaciones tú estás todo el día en contacto con las personas, viendo todas las cosas, y yo creo que te hace una persona, digamos, más consciente de esa necesidad de estar cercano a las personas, entender qué pasa, y saber que la persona sí hace un rol, pero sigue siendo una persona en toda su dimensión. Y entonces sí está trabajando acá, pero está conectado mentalmente con su familia, con sus retos personales. Y entonces muy, muy importante pues tener eso en mente. Y sí, las cifras, el crecimiento de las ventas, el crecimiento en la rentabilidad, pero las personas. Entonces esas personas, cuáles son los retos que tienen y cómo desde la compañía, en ese espacio donde invierten el 50% de su vida, les brindamos bienestar, oportunidades de progreso, la gente se siente comprometida, siente que tiene un futuro y se siente valorado como individuo. Juan, has hablado de grupos relacionados y propósito dentro de la organización. ¿Qué otros ejes ustedes incluyeron como objetivo en organizaciones conscientes? Perfecto, mira, este tema de organización consciente realmente parte de un ejercicio que hacemos en el Comité de Presidencia, liderado por el área de desarrollo humano organizacional. Y traemos esta iniciativa o este proyecto que hace parte de nuestra Mega 2030, que es Organización Consciente. Como bien dijiste, hemos hablado de dos de los ejes que hacen parte de este tema, ¿cierto? Que son propósito en acción y grupos relacionados. Pero hay otros tres que son muy relevantes. Uno, cultura consciente. Dos, liderazgo y desarrollo. Y tres, todo el tema alrededor de marcas con propósito. Entonces, con estos 5 ejes traemos a la vida este proyecto de organización consciente y qué bueno poder continuar hablando de ellos más adelante. Perfecto, entonces a continuación explicaremos como el significado, los programas y los propósitos con cada una de estas declaraciones del grupo. Me parece que entonces en el próximo capítulo podríamos desarrollarlos a profundidad. Gracias por acompañarnos en este primer espacio. Muchas gracias, María Adelaida. Nuevamente un placer participar de este primer espacio y vamos entonces a entrar en cada uno de los ejes de organización consciente.